Y en distintas oportunidades he hablado con Miguel Ponce sobre las patologías de este paciente, patologías crónicas y preexistentes. Tiene médicos que van cambiando, yo le diría a esta altura un staff médico enorme, tanto a nivel local como internacional, pero claro, el paciente está en estado crítico y bueno, le meten por acá un medicamento y reacciona de una manera que no es la que se busca, se descompensa y generalmente, bueno, una de las tantas manifestaciones de cómo está de mal es cuando el termómetro marca que la temperatura se ha elevado. Y en estos días el termómetro generalmente le marca la temperatura del dólar en la Argentina. Sí, subió y cómo. El blue, el que usted puede, es decir, no puede, pero cuando necesita tiene que recurrir. Miguel Ponce, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, tocayo. Muy prudente y sensata su introducción, pero tengo que decirle que en mi caso, en lo personal, más que la corrida del blue, lo que me angustia es la corrida del precio de los alimentos. En este tema, claramente la mala noticia es que la quincena que acaba de terminar, primera quincena de abril, es la peor del año, con alzas que están en el entorno del 10%, siempre por arriba del índice general, como lo hablamos contigo. Cada vez que tocamos el tema inflacionario decimos el índice general es este, pero el índice de los alimentos, de los consumos populares, siempre está por arriba. Yo te digo, hay cuestiones que son más que evidentes e impactantes. De los 10 productos que más aumentaron el último año, 9 corresponden a este segmento. La naranja, digo cosas cotidianas, la naranja aumentó 422%, la batata 374%, la papa 267%, la lechuga 239%, arriba del zapallo que estuvo en 213, el azúcar 198, el aceite 186, la manzana 171, la cebolla 170 y recién aparece después algo que también impacta: los pañales 160. Estos no son datos inventados o relevados por alguna consultora amiga. No, no, no. Son los datos del INDEC. Son oficiales. Y esto Bien, es lo la, más. la buena noticia dentro de lo que ya nos dio, que con eso sería para irnos a dormir, es que bueno, vamos a hacer dieta, vamos a perder cada vez más peso, más nutrientes y se van a tener que usar menos pañales porque ni siquiera eso se va a requerir. Dios mío, la verdad que Miguel lo que dices es dramático, obviamente, porque ya sabemos, la inflación va por ascensor, los sueldos van ni siquiera por la escalera a esta altura más que detenidos. ¿Me puede explicar, y a aquel que, cómo puede ser que además del blue, digo, la inflación, la guerra contra la inflación, íbamos, todas las declaraciones, digo, ¿qué es lo que hacemos tan mal o hace el ministro Massa y su equipo tan mal como para que lo que ellos mismos de alguna manera se pusieron como objetivo, bueno, nada de eso ocurra? Si miramos hoy esto que asustó ayer, esta suerte de corrida cambiaria, que tiene ingredientes políticos vinculados a lo que siempre hablamos contigo: la política mete la cola. Ayer, desde la propia Casa Rosada, se dio aire a la versión de que el señor Aracre iba a reemplazar al ministro Massa. Y esto estuvo en la mesa de todos los operadores económicos desde el lunes a la noche y durante todo el martes, mientras la corrida se estaba produciendo. La vocera presidencial sale y le da aire y sustento a esa versión. Esa versión llevaba un implícito, un paper que se le filtró
a Aracre y a sus amigos la semana pasada, que hablaba de un salto devaluatorio piso un 30% de manera inmediata cuando él, entre comillas, asumiera como ministro de Economía. Pero si vos mirás los números, esto que asustó ayer, el aumento del dólar es simplemente una pequeña recuperación del valor del blue. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo, no desde ahora, sino ya desde hace un tiempo, es que el blue pierde frente a las tasas, que mañana van a ser actualizadas, y las tasas pierden frente a la inflación. Es decir, hay todavía un largo trecho para recorrer, y esto también es una mala noticia, porque obviamente esto origina el pass-through, es decir, el pase a precios casi de manera automática de la devaluación del peso, que es el alza del blue, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Vos me preguntás por qué se llega. Y mientras Massa está políticamente tratando de conseguir cubrir un hueco de 10.000 millones de dólares de piso ante la pérdida de 25.000 millones que ha originado la sequía, bueno, Tongolini no sabe qué hacer porque obviamente el programa de precios, yo en lugar de justos lo llamo injustos, como antes al precio cuidado lo llamaba precios descuidados, porque la realidad es esa, se basa todavía, pese a que muchos están ya abandonando, en el famoso tome y daca. ¿Cuál es el tome y daca? Las grandes superficies por un lado y las industrias de la alimentación se comprometían allá lejanamente. El 3.2% de actualización mensual a esta altura parece el paraíso ante lo que está ocurriendo. Se comprometían solo si el gobierno les garantizaba los dólares del MULC, es decir, del Mercado Único Libre de Cambio, es decir, el dólar oficial en el entorno de los 200, para que pudieran comprar sus insumos en el caso de las industrias y para que equilibraran su ecuación las grandes superficies. El problema es que esto abarcó durante poco tiempo a un 30% de lo que se consume. ¿Por qué? Porque dejaron afuera a todos los supermercados chinos y a todas las bocas de proximidad, que es donde compra la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? Obviamente la inflación hace crecer la pobreza, estamos en el entorno de 50 seguramente cuando conozcamos el próximo informe del Observatorio Social de la UCA, ha crecido la indigencia y ha crecido algo que no se habla mucho en las barriadas, que es el endeudamiento. Es decir, se revienta primero la tarjeta de crédito, se va luego cuando la soga la tengo al cuello al prestamista del barrio, y muchas veces se termina en el narco, que tiene efectivo rápido. Esto ocurre en las grandes barriadas. Por eso es que aún con laburo en blanco y formalizado, una pareja hoy está bajo la línea de pobreza. O sea, pobre pese a tener laburo, y esta es la primera vez en la historia. Ni hablemos de los jubilados. Ellos siguen olvidados, pero en cambio siguen creciendo las LELIQs, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Miguel, sí, claro. Necesito hacerte una pregunta. Muchas veces has planteado, y todos los que entienden dicen, bueno, la economía es un reflejo en gran parte de la política y las decisiones políticas, más allá de que lo virtuoso tiene que ver con el crecimiento genuino, con la producción, con todo lo que sabemos. Digo, hablando de política en este momento, nos queda este año todavía hasta la elección que es eterno. Digo, perdido por perdido, porque la realidad es tan grosera en términos de la realidad social, socioeconómica de la gente, con estos niveles inflacionarios, con estos niveles de pobreza, con estos niveles de todo lo que vemos todos los días. Digo, ¿no sería sensato políticamente, te lo digo, ¿no?, que Sergio Massa, en lugar de querer ir jugando esto de, bueno, a ver si llegamos, voy consiguiendo por acá, incluso con los apoyos internacionales que ha logrado, porque hay que decirlo, que sigue logrando, el Fondo Monetario le da una mano, por ahí hasta le van a prestar más plata, vamos a seguir más endeudados, todas estas cosas que ya sabemos. Digo, ¿no sería el momento de decir, jugado por jugado, me juego a ser Rennes-Legoff y hago una medida de trabajo sucio que me permita decir, bueno, yo hice lo mío y
permito pensar en una economía distinta, porque no es que tienen alguna buena noticia a presentar. Incluso Massa con sus expectativas políticas, hoy con una inflación del 7 permanente y va para arriba, digo, ¿qué puede pensar? Yo coincidiría contigo desde ya. A veces a uno no le gusta hacer política ficción, pero te diría lo siguiente: se requeriría otra dirigencia para que apareciera un Remes Lenikov que luego se transformara en un Labaña. Recordemos, el Ujú, trabajo sucio lo hizo Remes Lenikov, ujú. y la consolidación y el emprolijamiento lo terminó haciendo Labaña. Obviamente, para que esto ocurriera necesitarías que nuestra dirigencia, mediocre y decadente, responsable de que estemos donde estamos, y bueno, no fuera la que es. Y como dicen mis amigos gallegos, bajo el tinglado tenemos lo que hay. Esto es lo que hay. Lo que hay es Massa, lo que hay es este equipo económico. Él está haciendo malabarismo, como vos bien decías, consigue dinero del BID, consigue dinero del Banco Mundial, consigue dinero de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, pero esto no alcanza. Hay quien dice que está esperando una inyección mayor a partir de un compromiso que el gobierno de los Estados Unidos estaría planteando para que vinieran fondos frescos del propio fondo. Mi preocupación es que creo que la política, la interna oficialista, no lo ayuda para generar las condiciones bajo las cuales una inyección de ese dinero podría venir. Yo reconozco que a esta altura soy bastante incrédulo de que lo logre. En principio no por él, que como bien estamos subrayando, tiene el mejor vínculo que un ministerio de Economía haya tenido en los últimos años desde Cavallo a la fecha. Acá la confianza del gobierno de los Estados Unidos no es Alberto Fernández, mucho menos a Cristina, esa Sergio Massa, digámoslo con todas las letras. Por eso es que lo de ayer fue tan grosero, lo de Aracre, autopensándose como reemplazante del ministro, porque objetivamente era pensar que todo se incendiaba y que lamentablemente lo que se lee en los Estados Unidos es que como Massa está contando con el apoyo o el bancaje del Instituto Patri de Cristina, entonces Alberto, que está enfrentado a eso, le tira pescado podrido de este que tiró, como este que tiró. Y mientras tanto, la ciudadanía sufre. Vamos un segundo porque seguimos hablando de política. En realidad dijimos, vamos a hablar de economía. 7 sigue la inflación, la pobreza, los precios por las nubes, todo lo que cada uno ve y todos los días sabe. Digo, la oposición, entre otras cosas, ha estado ahora en este foro del Yao Yao, Sí, ahí planteando supuestamente con aquellos que entienden, ¿no? Porque son los grandes empresarios, cuáles son las herramientas y los programas que tienen. ¿Algo sólido te ha parecido, más allá de lindos slogans, tanto de los distintos que han estado ahí presentando sus ideas? En términos eh, económicos, ¿eh? reconozco que he estado hablando con algunos de los que todavía están allá, están volviendo, algunos emprendieron ya el retorno esta mañana. Eh, y hay una sensación también de preocupación. ¿Por qué? Primero, no han estado todos los candidatos, ¿no es cierto? Estuvieron algunos, como vos bien lo decías. Segundo, el proceso de fragmentación que han dado es importante. Y tercero, esperaban que todos fueran con el traje de presidenciable. Y Milei, que está midiendo fuertemente en algunos sectores, o eso venden, fue en cambio como profesor económico, de economía. Le quiso dar una clase de economía a partir de aferrarse y no ponerse el traje presidencial, sino el de ministro de Economía, y explicar cómo iba a ser la dolarización. Se olvidó de decir que con los 1.800 millones que hoy tenemos de reservas líquidas, el dólar estaría en el entorno de los 10.000. Repito, estaría en el entorno de los 10.000. Esto ha generado en el ambiente algo que muchos lo explican al nerviosismo de Milei por el resultado de las elecciones del domingo. El domingo, que fue una jornada muy importante, donde, por ejemplo, se desbancó un régimen de 60 años, como el clan Zapag en Neuquén, en todos los lugares donde hubo elección, los libertarios y los amigos de Milei no llegaron al 10%. Y esto empieza ya a marcar
lo que hablamos contigo, claramente ha llegado en términos de expectativa y en términos de desarrollo político a su nivel de incompetencia, como dice el principio de Peters. El principio de Peters dice que las personas ascienden dentro de las organizaciones hasta su nivel de incompetencia. Me parece que ayer en Bariloche comenzó a mostrar ese nivel de incompetencia. Bueno, permítame sobre eso solamente agregar una mirada, ¿no? Que Milei no tenga entre aquellos que lo siguen, ¿no? Candidatos que sean votables en las provincias, no significa de manera directa que cuando la gente vaya a votar por presidente, a la gente le importe eso y no vote por una figura. Después habrá que ver qué es lo que pasa. Como alguien dijo, le hace bien Milei a la política en la medida que no gane. Ahora, si gana, habrá que ver cómo se hace para que todo lo que ha dicho, que a ver si algo de eso puede cumplir y la gobernabilidad que eso puede tener. Miguel, y digámoslo, trayéndolo al presente, el efecto Milei ayer se sumó a las internas presidenciales o las internas de la Casa Rosada, porque ha trascendido este tema del plan de dolarización, que lo largó una consultora amiga de él que lo conoce, donde él anunciaba esto. Y como crecían las encuestas, y él iba a explicar ayer, y muchos pensaban que iba a lograr algún tipo de adhesión, mucha gente dijo, lo que ocurre en un año electoral, que es dolarizar las carteras hasta que se conoce el resultado electoral, el ministro de Economía y el plan, lo adelantamos ahora por las dudas. Hasta el mismo Álvarez Agís, un economista vinculado al oficialismo, dijo, si Milei entra a segunda vuelta, yo no dejo un peso en los bancos. Con lo cual el peligro que hubo ayer era que se escalara dentro de esta crisis a un escalón superior. ¿Cuál es ese escalón superior que generaba terror ayer en el Ministerio de Economía? Y por eso la ida de Aracre fue tan rápida. Que la corrida cambiaria de ayer se transformara hoy en corrida bancaria. La gente yendo a retirar los depósitos rápidamente para pasarse al dólar. Bien, ¿explica algo de esa corrida? Claro que sí. Yo sé que es imposible en política y más en política vinculada a la economía hacer un pronóstico, pero nos queda todavía demasiado tiempo, querido Miguel, hasta la elección y por lo visto este equipo económico quiere tratar de ganar tiempo sin tomar medidas que puedan revertir los indicadores tan negativos. ¿Qué es lo que ves y sobre todo lo que está tratando de hacer o no hacer esta economía en este contexto, como dijiste, de una interna oficialista que es uno de los elementos que conspiran contra la economía? Total acuerdo. Yo pienso que este fin de semana, este viernes, va a empezar a despejarse el horizonte oficialista. Se reúne la cúpula del Partido Justicialista y seguramente la aventura Alberto presidente termine en horas. Para mí terminó ayer con el quemo de lo de Aracre y la bolacera presidencial. Para mí terminó ayer. Creo que la sensación es que vos diste recién el elemento central de el por qué se va a llegar a como dé a cumplirse el cronograma electoral. El apoyo de los Estados Unidos está indicando de que el Fondo Monetario va a continuar jugando en modo La Molina frente al acuerdo. Es decir, aunque no se cumplimenten las metas de formalización de mayores reservas, de recuperación de reservas en el Banco Central, aunque no se cumpla la meta de achicamiento del gasto fiscal, aunque no se cumplan las metas de diríamos, monetización exagerada o emisión descontrolada. Aunque siga ocurriendo esto y aunque la inflación continúe en el entorno, obviamente, de las 3 cifras anuales, que ya a esta altura estamos todos revisando a la alza los pronósticos y del piso de 120 ya estamos pensando en el piso de 140% anual, aunque todo esto ocurra, la idea es que el iceberg no termine impactando en el Titanic o viceversa. Y para eso me parece que estos aliados de afuera están ayudando porque no quieren aparecer como los responsables de un aceleramiento de la crisis que termine en un adelantamiento electoral o, peor aún, además del adelantamiento electoral,
se cumpla esto que algunos vienen anunciando, ¿no es cierto? Sangre en las calles, muertos, explosión social. Yo creo que vamos a terminar cumpliendo el cronograma electoral con algunos elementos muy interesantes como los que se vieron este fin de semana, con resultados que obviamente marcan el fin de una época. Claramente es el fin de una época donde me parece que el tema del kirchnerismo está absolutamente agotado. Paliativos para un paciente con metástasis y una situación tan delicada, cuando en realidad en algún momento, si queremos que el paciente recupere la vida y no se lleve a más gente en el camino, habrá que hacer una intervención mayor. La pregunta es quién tendrá el coraje desde el punto de vista político y cómo se sale mientras tanto y no se nos lleva la vida. Baste la salud. Querido Miguel, un abrazo y gracias. Muchísimas gracias a vos, Miguel. Como siempre, hagamos una apelación, ¿no es cierto?, a la sensatez y a la racionalidad para intentar aferrarnos a la política de reducción de daños, que la situación no se agrave. Con eso empiezo a sentirme un poco mejor. Los temores de agravamiento son y el crecimiento de la incertidumbre, que a veces la incertidumbre es peor que las malas noticias. Bueno, ya para mí me traería algún grado de tranquilidad espiritual y no esta angustia, como te decía al comienzo, fundamentalmente por el alza de los alimentos y los consumos populares. Abrazos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Señores, la economía, claro, la economía que usted siente en su propia realidad y la economía como una disciplina tan vinculada a la mala praxis, en este caso, de los médicos que dicen aplicar lo que hay que aplicar, pero terminan perjudicando día a día al paciente.